Buenos días familia, Dios los bendiga. Estamos hoy a jueves 18, jueves sacerdotal. Dios los bendiga. Hoy estamos celebrando a la dedicación de la Basílica de San Pedro y San Pablo. Es la segunda basílica construida en este proceso de bendición en el Señor que nos regala. Y bueno, la primera fue un castillo, a la basílica, la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, un castillo regalado, y esta es una basílica ya instituida desde el principio con gracia y bendición. Hoy estamos celebrando a la dedicación de la Basílica de San Pedro y San Pablo, pero a la vez es jueves sacerdotal, estamos celebrando la misa por nuestro Señor Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Elevamos nuestra plegaria pidiéndole al Señor que nos mire con su presencia y su misericordia a través de esta alabanza que nos regala para que nos preparemos en este día jueves sacerdotal, día de los santos. Escuchemos el mensaje que el Señor nos da. ¿Qué? Sí, a desayunar los 3 Julio también. Desciende sobre este lugar, mi alma inflamas con tu amor, fuego enciende hoy mi corazón, te amo Dios, eres grande y poderoso Señor, te amo Dios, te proclamo mi Rey y Señor, te adoro Dios, a ti que eres Cordero y Pastor, te canto hoy, que te amo Rey, y quiero amarte por siempre Jesús. Quiero tu nombre exaltar y expresar todo mi amor a ti. Quiero tu nombre alabar, quiero tu nombre exaltar y expresar todo mi amor a ti. Altísimo Dios y Rey. Señor, te amo Dios, te proclamo mi Rey y Señor, te adoro Dios, a ti que eres Cordero y Pastor, te canto hoy, que te amo Rey, y quiero amarte por siempre Jesús. Bueno, escuchamos un poquito de esta alabanza que el Señor nos regala para prepararnos en este día de los santos, en este día dedicado al Señor.
jueves sacerdotal, donde el Señor lavó los pies a sus discípulos, los apóstoles, y después de lavarle los pies a los apóstoles, los lavó a la iglesia, y después a la iglesia, a toda la humanidad, para presenciar la santa y sagrada Eucaristía, el santísimo sacramento del altar. De tal manera que ahí nos invita a que la humanidad esté con esa dignidad de estar ante Jesús Eucaristía en ese proceso de gracia y bendición. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hoy estamos celebrando la dedicación de la Basílica de San Pedro y San Pablo, que el Señor nos da en su presencia, en su gracia y en su bendición. Escuchamos: la actual Basílica de San Pedro en Roma fue consagrada por el Papa Urbano VIII el 18 de noviembre de 1626. A aniversario de la consagración de la Basílica Antigua. La construcción de este grandioso templo duró 170 años bajo la dirección de 20 sumos pontífices. Está construida en una colina llamada Vaticano, sobre la tumba de San Pedro. Allí, en el Vaticano, fue martirizado San Pedro, crucificándolo cabeza abajo. De ahí mismo fue sepultado, pero su sepulcro hizo construir al emperador Constantino una basílica en el año 323, y esta magnífica iglesia permaneció sin cambio durante 2 siglos. Junto a ella, en la colina llamada Vaticano, fueron construyéndose varios edificios que pertenecían a los sumos pontífices durante siglos. Fueron hermoseadas cada vez más la basílica. Cuando los sumos pontífices volvieron del destierro de Aviñón, el Papa empezó a vivir en el Vaticano junto a la Basílica de San Pedro. Hasta entonces los pontífices habían vivido en el palacio junto a la Basílica de Letrán, y desde entonces la Basílica de San Pedro ha sido siempre el templo más famoso del mundo. La Basílica de San Pedro mide 212 metros de largo, 140 de ancho y 133 metros de altura en su cúpula. Ocupa 15.000 metros cuadrados. No hay otro templo en el mundo que le iguale en su extensión. Su construcción la empezó el Papa Nicolás V en el año 1454 y la terminó y consagró el Papa Urbano III en el año 1626, 170 años construyéndola. Trabajaron en ella los más famosos artistas como Bramante, Rafael, Miguel Ángel y Bernini. Sus hermosuras es impresionante. Hoy recordamos también la consagración de la Basílica de San Pablo, que está al otro lado de Roma, a 11 kilómetros de San Pedro. Es un sitio llamado las Tres Fontanas, porque la tradición cuenta que allí le fue cortada la cabeza a San Pablo y que al cortársela cayó al suelo y dio 3 golpes, y cada golpe salió una fuente de agua. Y allí están las tales 3 fuentes llamadas las fontanas. Las 3 fontanas. ¿Qué significa? Significa ahí que hay una, ¿cómo se llama? Hay una piscina en donde está como una fuente decorada. Hoy ya está decorada y todo lo que tú quieras ver, pero realmente sigue funcionando esa gracia de bendición. La antigua Basílica de San Pablo la habían construido el Papa León Magno, el emperador Teodosio, pero en el año 1823 fue destruida por un incendio, y entonces con limosnas que los católicos enviaron desde todos los países del mundo se construyó la nueva,
sobre el modelo de la antigua, pero más grande y más hermosa, la cual fue consagrada por el Papa Pío IX en el año 1854. En los trabajos de reconstrucción se encuentra un sepulcro sumamente antiguo de antes del siglo IV, con una inscripción a San Pablo apóstol y mártir. Esta basílica nos recuerda lo generoso que han sido los católicos de todos los tiempos para que nuestro templo sea lo más hermoso posible, y como nosotros debemos contribuir generosamente para mantener bello y elegante el templo de nuestro barrio y de nuestra parroquia. Propongamos también tener siempre el más grande respeto y veneración de nuestros templos, conforme lo tenemos hoy en nuestra parroquia y en sus parroquias. Bueno, pues esta es la cúpula de la Basílica de San Pedro y de San Pablo, que estamos escuchando en la celebración de hoy allá en Roma, y que el Señor nos invita a tener espíritu de gracia y bendición. Gracias. Vamos al Evangelio del día, familia, en este día que el Señor nos invita a tener esa referencia de prepararnos para la Santa Eucaristía al rato. Y bueno, pues les exhorto al Santo Jubileo, que ahorita a las 9, dentro de 45 minutos, vamos a iniciar nuevamente dándole gracias a Dios por este Santo Jubileo, 40 horas de oración antes de la fiesta patronal. ¿Cómo se llama? La fiesta de Cristo Rey es este domingo, para tener ese espíritu abierto. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, cuando Jesús estuvo cerca de Jerusalén y contempló la ciudad, lloró por ella y exclamó: si en este día comprendieras lo que te puede conducir a la paz, pero eso está oculto a tus ojos. Ya vendrán días en que tus enemigos te rodearán de trincheras y te sitiarán y te atacarán por todas partes y te arrasarán. Matarán a todos tus habitantes y no dejará en ti piedra sobre piedra, porque no aprovechaste la oportunidad que Dios te daba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos, pues hoy, en esta mañana, el Señor nos habla sobre el tema de lo que produce la paz. Jesús está enfrente de Jerusalén, a una distancia considerable, y está ahí enfrente. De esa forma observa a Jerusalén a distancia, lo observa, y en ese momento de observar empieza a llorar, y llora con compasión y llora con tristeza, porque realmente Jerusalén no quiere aspirar a la paz, no quiere aspirar a la libertad y a la alegría que Dios le ofrece, sino que simplemente anda con su negociación, con su infidelidad, con sus entrega a las cosas del mundo material. Y de esa forma escuchamos esta palabra que hoy nos dice el Señor, que el Señor nos está refiriendo a esa naturaleza de que muchos de nosotros estamos con esa situación de aspirar a las cosas de este mundo, siendo hoy un día hermoso, jueves sacerdotal, jueves del Santísimo, donde un jueves Jesús nos lavó los pies a los apóstoles, y los apóstoles a la iglesia, y la iglesia a toda la humanidad, y por consiguiente nos habla el Señor en su palabra que tengamos ese espíritu dispuesto para la conversión, para el cambio a la paz que nos ofrece, para el cambio a la gracia que nos ofrece. Jerusalén está con mucha negociación, hay mucho movimiento dentro del templo de Jerusalén, alrededor del templo, ese es el templo, y alrededor mucho comercio. Y bueno, pues como tú y yo lo vemos, donde hay una gran afluente de gente, un gran sentido de gente que está muy encimado, muy
asistido, pues por supuesto que se les pega mucho el comercio, se les pega mucho la compraventa y se genera. Si por ahí encontramos nosotros a un hombre que hace mucha oración y que hace milagros y que es monje o es sacerdote o es feligrés, inmediatamente la gente recurre y se puebla de mucha gente que quiere ser asistida por ese hombre que hace esas obras maravillosas de Dios: sanar, curar, liberar y llenar de gracia para el encuentro del Señor. Entonces la gente se apila. Después de ver tanta gente que se apila, comienzan los negocios a acercarse, negocios con el tinte piadoso, con el tinte religioso, pero siguen siendo negocios y sigue siendo una compraventa. Cuando Jesús llega, llora porque ve a Jerusalén bien atestada de tantas cosas, siendo templo vivo. Bueno, pues ahora vamos a ver por qué Jesús llora. Vamos a traspasarlo al año 2021, hablando de tu templo, hablando de tu cuerpo. Pues aquellas personas que se tatúan, aquellas personas que se marcan con fierros la lengua, la nariz, la ceja, aquellas personas que se entallan con la ropa y siempre viven con una ropa muy entallada, muy así, con el entalle de su ropa en todas sus piezas, en todas sus partes, el ofrecimiento de verse como para los demás de una manera provocativa y una manera de tentación. ¿Cuánta gente tiene esa situación de no darse cuenta de que es templo? Y Jesús llora porque nosotros no nos damos cuenta que eso no es el plan del camino de la santificación, el plan de gracia y de bendición. ¿Cuánta gente se viste bien, vive bien, pero tiene una boca, un carácter, una violencia? Y ese templo vuelve a ser un templo corrompido, un templo muy lleno de corrupción. Y corrompido y lleno de esa situación se va mostrando distinto, difícil ver el templo vivo del Espíritu Santo que Dios creó. Por eso mismo Jesús llora y dice: si en este día comprendieras lo que te puede conducir a la paz, si entendieras lo que te puede conducir a la paz, pero está oculto a tus ojos. Ya vendrán días en que, fíjate cómo dice, el enemigo te rodeará de trincheras, te sitiará, te acabará, te atacará por todas partes y te arrasará. Y matará a todos los habitantes y no dejará en ti piedra sobre piedra. Escuchemos cómo lo declara Jesús, por eso su llanto, de que nos está ofreciendo en este día nuevamente su salvación. Y el camino de la salvación está trazado por todas las bendiciones que tienes adelante. Todas las bendiciones que tienes adelante. Y que eres tú una bendición plena, total, absoluta. Tú eres una bendición completa. Por eso mismo Jesús tiene ese llanto de ver cuántos de nosotros estamos con una negociación de nuestra forma de vestir, nuestra forma de vivir, nuestra forma de tratar, o la realidad, la situación de cuántas veces el templo lo convertimos en una negociación continua. Abramos nuestro corazón y veamos ese caminar de la cual tiene Jesús. Continúa con el llanto en este año 2021. Continúa con esa tristeza, ese sollozo de compadecerse de cuántas veces no aspiramos a la paz verdadera, a la gracia de este día iluminado nuevamente como un nuevo día, 18 de noviembre, jueves. Sí, es un día para estrenar, un día para vivirlo con plenitud, un día para vivirlo con entrega,
y bendición. Y les invito, hermanos, porque dice el Señor al final del Evangelio, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra en ti, porque no aprovechaste la oportunidad que Dios te daba. No aprovechaste la oportunidad que Dios te daba. Y bueno, pues vuelvo a repetirte, hoy es ese día como si fuera nuestro primer día, nuestro único día, nuestro último día. Y aunque esos términos se escuchen trágicos, realmente el Señor te invita, porque no va a volver otro jueves 18 de noviembre. No va a volver, no va a haber otro más. No va a haber otro jueves con esa gracia de bendición. Y a lo mejor sí lo vaya a haber, pero a lo mejor tú y yo ya no estemos. A lo mejor tú y yo ya no estemos en ese jueves 18 de noviembre con esa gracia y esa entrega. Porque pues si tú das cuenta del calendario y le das vuelta al calendario sumándolos, son de aquí a 6, 7 años cuando va a volver a ser jueves 18 de noviembre. 7 años exactamente. Y sabrá Dios si estaremos en pie, sabrá Dios si tenemos que aprovechar la oportunidad de vivir la paz, la conversión, la gracia que el Señor nos da. Por eso no permitamos que el llanto que Jesús genera, que Jesús muestra, es por compadecerse de nosotros. Hoy vivamos esa alegría y esa paz. Que Dios nos colme de gracia y bendición en este día jueves sacerdotal. Los espero en un momento en el Santísimo Sacramento del altar. Los espero al Señor en el Santo Júbilo. Bendecido seas en el Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Feliz jueves sacerdotal, hermanos. Dios te colme de gracia y bendición. Vamos por el tirón de las últimas 10 horas del Santísimo que tenemos presentes, y en ese caminar fuerza, gracia y bendición. Bendecido seas en el Señor, bendecido seas en su presencia, bendecido seas en su misericordia. Y en el Señor te colme de gracia y fortaleza, y sea de ti templo vivo del Espíritu Santo, por la cual Jesús llora por el templo de Jerusalén, pero ahora lo hace en el llanto de ver que cada uno de nosotros, siendo templos, no hemos querido cobijar su Santo Espíritu, no hemos querido cobijar su santa presencia en la comunión, no hemos querido cobijar su santa palabra en la Eucaristía. Bendecido seas, hermano. Feliz jueves para todos.